Göckberg lloró, y su voz temblaba como pocas veces se había visto en pantalla, cuando pronunció esas palabras que quedaron grabadas en el aire. Mi casa estaba vacía cuando Sembre se fue. La confesión se sintió como un golpe seco, un eco que retumbó en cada rincón donde los fanáticos lo escuchaban. No hubo máscaras ni guiones, solo la cruda sinceridad de alguien que, entre lágrimas, compartía el dolor más íntimo. Sí, las cámaras captaron cada detalle, sus manos apretadas, la mirada perdida y ese silencio que lo envolvía antes de romperse en sollozos. El público se estremeció, porque no era un personaje de ficción el que hablaba, era el hombre real detrás de la fama, y ese instante, cargado de vulnerabilidad, se convirtió en un fenómeno imposible de ignorar. La frase se expandió como un relámpago, repitiéndose en titulares, programas y redes sociales, cada vez más fuerte y más impactante. El momento en que Göckberg compartió su verdad fue tan inesperado que muchos quedaron en shock absoluto. Nadie imaginaba que él, siempre tan reservado, abriría la puerta de su intimidad de una manera tan desgarradora. La frase, "mi casa estaba vacía", no solo hablaba de un espacio físico, sino de un vacío emocional que lo consumía. El contraste entre la imagen pública de éxito y el dolor privado de la soledad estremeció a todos los que lo escuchaban. El dramatismo fue tan intenso que parecía un guión de cine, pero era vida real. Y esa autenticidad, esa imposibilidad de esconder lo que sentía, fue lo que lo volvió tan poderoso. Los espectadores sintieron que estaban presenciando algo único, un momento irrepetible que revelaba el lado humano de un ídolo. Las redes se encendieron con mensajes de apoyo, de sorpresa y de debate, porque cada palabra era analizada como si escondiera significados ocultos. ¿Era un reproche? ¿Una súplica? ¿Un grito de auxilio? El misterio se alimentaba minuto a minuto, y el interés crecía de manera imparable, porque lo que había comenzado como una simple declaración se transformó en un relato colectivo. Todos querían descifrar el verdadero peso de esas lágrimas. El llanto de Göckberg no fue un detalle menor. Fue el centro de toda la escena. Cada lágrima parecía contar una historia de amor, de pérdida y de recuerdos que ya no volverán. La vulnerabilidad lo acercó aún más al público, que lo sintió como un reflejo de sus propias experiencias, porque el dolor de un hogar vacío es algo que muchos han vivido, y verlo en la piel de alguien famoso lo convirtió en un espejo emocional. La empatía se multiplicó, y el tema se volvió imparable en tendencias. Esa mezcla de tristeza y valentía hizo que el momento trascendiera como uno de los más comentados del año. La crudeza de sus palabras fue acompañada por un silencio pesado que se prolongó tras su confesión. Ese silencio no necesitaba traducción. Era la confirmación de un quiebre, de una herida abierta que aún sangraba. En ese espacio sin palabras, el público sintió la magnitud de su soledad. Era como si la imagen de una casa vacía se proyectara en la mente de todos, una metáfora de abandono que no dejaba indiferente a nadie. Y fue justamente esa universalidad lo que lo volvió tan viral, porque todos podían imaginar ese vacío y sentirlo en carne propia. El eco de su frase se convirtió en un símbolo, y pronto comenzaron a circular memes, imágenes editadas y frases compartidas por millones. Lo curioso es que, aunque algunos lo usaban con humor, en la mayoría de los casos predominaba la empatía. Göckberg se había transformado en la voz de quienes alguna vez sintieron la ausencia de alguien querido. El hecho de que lo dijera él, con toda su fama y popularidad, reforzaba el mensaje. Nadie está libre del dolor. Y eso lo acercaba aún más a sus seguidores, que lo veían como alguien auténtico y humano.
El escenario en el que se produjo la confesión también fue parte del impacto, porque las luces y las cámaras intensificaron cada gesto. No era un lugar privado, era un espacio público en el que decidió mostrar su fragilidad. Esa exposición amplificó la sensación de valentía, de atreverse a hablar, aun cuando sabía que sería tema de debate. Y es precisamente ese contraste lo que lo convirtió en un fenómeno mediático. El hombre que siempre se mostró fuerte, se dejó ver roto, y ese quiebre es lo que mantuvo a todos expectantes. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos, con miles de usuarios compartiendo clips del instante exacto en el que rompió en llanto. Los comentarios se multiplicaban con una velocidad imparable, convirtiéndose en tendencia global. Cada palabra suya fue transcrita, reinterpretada y repetida hasta el cansancio, pero lejos de perder fuerza, la historia crecía como una bola de nieve, porque el llanto, en un mundo de apariencias perfectas, se transformó en un acto revolucionario, y ese acto conquistó la atención masiva. El impacto emocional fue tan grande que incluso medios internacionales se hicieron eco de la confesión. El titular, "Mi casa estaba vacía", se tradujo en distintos idiomas y recorrió portales de espectáculos en todo el mundo. Göteborg se convirtió en tendencia no solo en su país, sino en lugares lejanos donde su nombre apenas comenzaba a sonar. La globalización del escándalo lo convirtió en un ícono del drama mediático. Y esa expansión multiplicó su alcance de una manera que nadie podía prever. Los debates sobre lo ocurrido se extendieron más allá de la farándula, llegando a programas de análisis social y cultural. Se discutía sobre la presión de la fama, la exposición emocional y la fragilidad de las relaciones en un entorno tan exigente. El llanto de Göteborg se volvió un símbolo de algo más grande, la humanidad escondida detrás de las cámaras. Y eso generó un debate profundo que mantuvo a todos enganchados. Porque no era solo una historia de amor roto. Era también una reflexión sobre lo que significa ser humano en un mundo de apariencias. El silencio de Semre, frente a todo esto, añadió aún más intriga al drama. Cada minuto sin respuesta se interpretaba como un signo, como un indicio oculto. Algunos veían su silencio como un reconocimiento, otros como una estrategia de defensa. Pero lo cierto es que esa ausencia de palabras solo alimentaba el fuego del debate. El contraste entre el llanto de él y la calma de ella se convirtió en el eje narrativo de toda la historia, y el público, como buen espectador, no dejaba de especular. Los fanáticos comenzaron a rescatar imágenes y recuerdos de la pareja, intentando encontrar señales previas de lo que ahora se revelaba. Viejas entrevistas, fotografías y videos resurgieron con una fuerza renovada. Cada detalle era visto como una pista que anticipaba el desenlace. Lo que antes parecía normal, ahora se interpretaba bajo una nueva luz, como piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar. Y ese proceso mantuvo vivo el interés, porque la gente se volvió investigadora de su propia telenovela, El llanto de Göteborg. También desató una ola de solidaridad, porque miles de seguidores comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. Lo animaban a seguir adelante, a no rendirse y a ver en la soledad una oportunidad de renacer. Ese acompañamiento digital fue tan masivo que él se convirtió en tendencia positiva en medio del escándalo. El cariño del público equilibró el dolor de su confesión y le dio una nueva fuerza, porque en medio de la tormenta también encontró refugio en sus seguidores. El drama, sin embargo, no dejó de generar controversia, porque no todos lo interpretaron de la misma manera. Algunos lo acusaban de victimizarse, otros de exagerar, y unos pocos incluso de buscar protagonismo.
Pero esas críticas no lograron frenar la marea de apoyo mayoritaria. Al contrario, reforzaron la narrativa de que se había atrevido a mostrar su verdad, aunque no todos estuvieran listos para aceptarla. Y en el mundo del espectáculo, esa valentía tiene un peso incalculable. La intensidad del momento también inspiró reflexiones artísticas, porque escritores, poetas y músicos comenzaron a usar la frase como símbolo creativo. Mi casa estaba vacía, se transformó en un leitmotiv para hablar de ausencia, de amor perdido y de resiliencia. Esa apropiación cultural amplió aún más el alcance del episodio, porque ya no era solo un titular, era un símbolo universal, y en esa universalidad radica la razón por la que se volvió inmortal en la memoria colectiva. La narrativa mediática alcanzó un punto en el que parecía imposible distinguir entre la vida real y una serie de ficción. Todo se contaba con el dramatismo propio de una novela, pero lo que lo hacía irresistible era que no había actores, sino personas reales. Ese choque entre lo real y lo narrado aumentó la fascinación del público, porque cuando la realidad supera a la ficción, la gente no puede apartar la mirada. Y en este caso, el espectáculo era demasiado grande como para dejarlo pasar. Las consecuencias de la confesión todavía están por verse, pero lo que está claro es que ya nada será igual. La frase quedó marcada como un antes y un después en la vida mediática de ambos. La percepción del público cambió para siempre, y la historia seguirá evolucionando en la mirada de millones de espectadores. Porque una vez que se abre la puerta de la intimidad, es imposible volver a cerrarla, y Goldberg lo sabe mejor que nadie. El poder del llanto no solo radica en lo que revela, sino en lo que simboliza. Representa la caída de una imagen perfecta y el surgimiento de un relato humano y vulnerable, y esa vulnerabilidad es lo que lo vuelve tan atractivo para el público, porque detrás de cada estrella hay un ser humano, y cuando ese ser humano se deja ver, el impacto es incomparable. El espectáculo, entonces, se vuelve real. El eco de "Mi casa estaba vacía cuando Semre se fue" seguirá resonando mucho tiempo más. No solo como una frase dolorosa, sino como un recordatorio de que la fama no protege del desamor. Esa verdad, tan simple y tan dura, es lo que mantiene viva la conversación, porque todos, en algún momento, pueden sentirse como él, solos en una casa vacía, y esa identificación es lo que asegura que la historia no desaparecerá. El drama alcanzó proporciones históricas, porque tocó fibras universales: el amor, la pérdida, la soledad y la valentía de hablar. Cada uno de esos elementos se unió en un solo momento, que quedó grabado para siempre. Y esa unión lo convierte en una de las confesiones más potentes jamás vistas en el mundo del espectáculo. Lo que comenzó como lágrimas individuales se transformó en un fenómeno colectivo, y en esa colectividad radica su poder. El tiempo dirá si habrá reconciliación, olvido o nuevas confesiones, pero lo que nadie duda es que este capítulo ya es inolvidable, porque hay frases que marcan, que atraviesan generaciones y se repiten más allá del momento en que se dijeron. Y esta es una de ellas. Mi casa estaba vacía cuando Semre se fue. Quedará en la memoria como un grito del alma, un grito que trascendió lo íntimo y se convirtió en patrimonio del espectáculo. Al final, lo que queda es la certeza de que incluso las estrellas más brillantes tienen noches oscuras, que detrás de cada sonrisa pública puede haber un vacío privado, y que mostrar ese vacío, aunque duela, puede ser el acto más poderoso de todo. Goldberg lo hizo, lloró, habló y dejó que el mundo viera su fragilidad, y el mundo, fascinado, no podrá olvidarlo.